¿Se ve bien, Inge? Completa la pantalla. Sí, Inge. Atentos, muy bien. A ver, vamos a ver hoy día el tema de iniciar movimiento de tierras. Vamos a avanzar toda la parte hasta lo que representa cálculo de áreas, hasta el área efectiva, ¿no? Y en nuestra siguiente clase ya complementaríamos lo que sería el cálculo, bueno, en realidad hasta el volumen efectivo llegaríamos. Y la próxima clase haríamos el cálculo considerando factor volumétrico, ¿no? Bien, a ver, complementando lo que ustedes ya han visto, vamos a definir movimientos de tierra como los movimientos de una parte de la superficie de la tierra de un lugar a otro en una nueva posición, como pueden ver ahí en la presentación. Tenemos una excavadora quitando material del terreno natural, y en otra vista tenemos un terraplén, ¿no? La vista de un terraplén. Entonces, el movimiento de tierra, los movimientos de tierra tienen que ver con el cambio de posición o el cambio de forma de los materiales a una forma geométrica. Básicamente es eso, ¿no es cierto? Entonces dice, movimientos de una parte de la superficie de la tierra de un lugar a otro y en su nueva posición, que sería el terraplén, crear una nueva forma y condición física deseada al menor costo posible. Es decir, darle una nueva forma. Fíjense acá, es un terraplén, ¿cierto? Con un talud a ambos lados, etcétera. Una condición física distinta a la que tenía en su posición original. Y por otro lado, nos piden que este movimiento o estos movimientos de tierra sean al menor costo posible, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de movimientos de tierra, entonces decimos que todo material de corte debe tener un destino. Es decir, en movimientos de tierra siempre vamos a hablar de corte y vamos a hablar de qué, de terraplén, ¿sí? Corte y terraplén. Entonces, aquí en pantalla yo les estoy proponiendo una sección de corte en una sección de una carretera cualquiera, ¿no? De las que hemos construido en los últimos tiempos. Entonces, para dar la forma a esta nueva sección, darle forma a esta sección transversal, yo tengo que realizar las labores de corte de todo este terreno, ¿cierto? Entonces, ese material de corte debe tener un destino, dice esto, ¿sí? Debe tener un destino. Claro, todo lo que corte a algún lugar lo tengo que llevar para que este terreno se quede finalmente con el perfil negro. Entonces, si mi material es de buena calidad, ¿qué es lo que va a suceder? Si mi material es de buena calidad, yo lo voy a llevar a un terraplén, ¿sí? Lo voy a llevar a un terraplén porque es un buen suelo, entonces voy a excavarlo, lo voy a transportar y lo voy a llevar para conformar el cuerpo de un terraplén. Entonces, esta es la primera idea de lo que son los movimientos de tierra. Pero si mi suelo es de mala calidad, es decir, es un suelo de esos malísimos, ¿no? O es un material excedente, es decir, me está sobrando, entonces este suelo yo lo voy a mover a un depósito o lo voy a llevar a un buzón, donde con un equipo de acarreo en sitio lo voy a explanar y le voy a dar una forma final, ¿no? Fíjense, en ambos casos estamos hablando de dos formas finales. Una primera que corresponde a darle forma al terraplén, acá obviamente compactando el suelo, compactándolo, etcétera, con rodillo, por capas, etcétera. Y en el otro caso del depósito a un buzón, simplemente se trata de extenderlo el material y darle la forma que nos interesa, ¿no?
Aquí hay un control riguroso de la calidad del terraplén. Acá hay un control, digamos, más de la forma, si quieren, que de la calidad de la compactación. Normalmente los buzones no se los compacta, salvo que esté especificado. Es decir, un depósito podría especificar su compactación cuando está en una ladera o está en una zona donde va a llover mucho y este suelo, pues hay que mejor reducirle los vacíos, ¿no? Entonces, fíjense, en el caso del terraplén sí es obligatorio hablar de una compactación porque obviamente es la infraestructura para una nueva carretera. En el caso del depósito dependerá de las condiciones finales de este depósito. Entonces, este es el primer paso que nosotros hablamos con relación a los movimientos de tierra y un corte, es decir, el corte. Todo material de corte debe tener un destino. Sí, adelante. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Qué pasó? ¿Nada? No, nada, Inge, estaba configurando mi computador, Inge. Ya, ok, voy a revisar si no hay nadie más pidiendo entrar. Creo que ya nadie más, ¿no? Nos hemos quedado con 20 alumnos, 19 en clase, el 20º soy yo. Ok, continuamos. Muy bien. Entonces aquí habíamos dicho que si es de mala calidad se va a buzón. En la contraparte, si quieren, del corte está lo que nosotros llamamos como terraplén, ¿cierto? Nuestros terraplenes, y todo terraplén igualmente, así como el corte tiene un destino, todo terraplén tiene un origen. De algún lugar debe venir el material para el terraplén. Y de eso se trata los movimientos de tierra. Es decir, tengo que definir de dónde voy a traer material para mi terraplén o cuál va a ser el origen de mi terraplén. Y vamos a hablar de normalmente dos fuentes principales, ¿cierto? Una primera fuente es el corte, como hemos hablado hace un momento, un corte en plataforma. Para darle forma a mi nueva plataforma yo corto. Y la otra fuente es un material de préstamo, es decir, yo identifico un cerro por ahí donde tengo un muy buen material, donde mi suelo es de primera. Entonces excavo en mi montaña y lo llevo ¿dónde? Lo llevo a mi terraplén. Entonces fíjense, este terraplén tiene necesariamente que tener ¿qué cosa? Un origen. ¿De dónde viene el terraplén? Del corte en plataforma o del material de préstamo o de ambos, ¿no? Es decir, si yo tengo déficit, quiere decir que necesito más terraplén del material de corte que dispongo, entonces yo tengo que apelar a material de préstamo, ¿no? Entonces voy y me presto de la montaña y completo el porcentaje que haga falta, ¿no? Está mal llamado material de préstamo porque nunca se devuelve, ¿no? Pero, a ver, es la jerga que se utiliza, es el léxico, por lo tanto, nos quedamos con eso, ¿no? Ok. Una vez que entendemos el concepto de origen del terraplén y destino del corte, empezamos a evaluar lo que sería la geometría de los movimientos de tierra. ¿Cuál es el mecanismo de la geometría de los movimientos de tierra? Nosotros definimos las secciones transversales, vale decir, defino mi sección tipo de corte, defino mi sección tipo de terraplén, con eso defino la forma de mi sección transversal. Cuando defino la forma, calculo el área de cada sección, ¿no es cierto? Y como además la sección transversal es una intersección entre un plano vertical definido por la sección de proyecto sobre el terreno natural, entonces yo calculo la intersección de ese proyecto
de nueva superficie con el terreno natural y obtengo mi área de sección, ¿cierto? De cada sección. Ahora, ¿cómo es esto de cada sección? Yo puedo definir mis secciones cada 10 metros, cada 20 metros, cada 40, cada 50, cada 100. Obviamente, mientras más reducido sea el espaciamiento entre mis secciones, la precisión de mi cálculo va a ser mayor, ¿cierto? Y una vez que calculo el área, yo aplico métodos de cálculo de áreas, normalmente volúmenes, aplicando método de cálculo de áreas medias, calculo el volumen. El método más común es el método de áreas medias. ¿Qué es eso? Que yo promedio el área de la anterior con la presente y obtengo el volumen, y el área de la presente sección más la siguiente, saco el promedio, etcétera, ¿no? Y yo puedo calcular bajo este procedimiento de geometría, puedo calcular mis secciones en corte, mis secciones en terraplén o mis secciones en sección mixta. Cuando hablo de excavación, les voy a decir que estamos hablando de ¿qué? De una oferta, o si quieren, disponibilidad, ¿no? Yo excavo, entonces te ofrezco el material que estoy excavando. O sea, tengo disponible un volumen. Y en función de esta oferta y esta disponibilidad, yo le daré un destino. Es decir, esta excavación, ¿qué destino le daré? O terraplén, ok, porque es un buen suelo, o diré no, lo voy a botar porque es un suelo malo, ¿no? Si hablo de terraplén, entonces voy a hablar de ¿qué? De demanda. ¿Por qué demanda? Porque yo necesito material para conformar mi terraplén. ¿Y eso qué tiene? Tiene que tener un origen. Si yo tengo que traer de algún lugar el material que necesito para mi terraplén, entonces tengo que definir el origen de mi terraplén. Entonces, fíjense, es bien interesante y a mí me gusta mucho explicarlo esto bajo estos conceptos, ¿no? Es decir, oferta, demanda. Oferta, lo que tengo para darte, mi suelo. Demanda, lo que necesito para conformar mi terraplén. Y ahora aquí viene lo que de alguna manera ya habíamos hablado en la anterior lámina, y yo digo que si mi demanda es mayor a mi oferta, ¿qué pasa? Necesito material de préstamo. Es decir, mi volumen de terraplén, demanda terraplén, es mayor que mi volumen de oferta. Oferta, lo que me está ofreciendo la excavación. Entonces, me falta material de corte en plataforma, por lo tanto yo tengo que prestarme material de la montaña, tengo que buscar un sitio, identificar un lugar que tenga buen suelo, buen material, y ahí viene, ¿no? Selecciono ese material y lo llevo a mi plataforma. ¿Okay? ¿Cuáles son las secciones transversales TIP? Ustedes ya lo han visto esto, lo van a ver en cualquier libro. Tenemos una sección tipo de corte, que es la que vemos aquí. Tengo el terreno natural, que es donde está el cursor, y tengo la superficie de la nueva forma del terreno que corresponde a la carretera. En este caso es corte. ¿Por qué? Porque la cota de proyecto está por debajo de la cota del terreno natural. ¿Qué? Luego aquí tengo mi terreno natural y tengo una sección en terraplén, y es un terraplén, y tengo que mi cota de proyecto está por encima de la cota del terreno natural. Por lo tanto, aquí yo tengo un terraplén. Ok. Aquí a la derecha arriba tengo lo que llamamos corte en ladera. ¿En qué consiste el corte en ladera? Tengo una superficie inclinada o muy inclinada del terreno natural, y aquí tengo mi sección final de proyecto. Fíjense, acá el extremo izquierdo está al borde del terreno natural, ¿no? Este es un típico corte en ladera. Se van a fijar, muchas de nuestras carreteras tienen esta configuración. Bueno, todos los presentes tengo entendido que han viajado
al santuario de Copacabana, por ejemplo, para hablarles de un caso muy típico de este tipo, de una carretera como esta, digamos, ¿no? Ahí se van a encontrar que prácticamente todo el trazo desde Tiquina hasta Copacabana, o por lo menos hasta la Pacheta de bajada a Copacabana, tiene configuración de ladera, ¿no? Y vamos cambiando de ladera izquierda a derecha. Es muy, muy, muy bonito ese trazo, me gusta mucho, lo disfruto cuando viajo y bueno, cuando voy manejando, ¿no? Bueno, y también tenemos una sección que es la sección mixta a media ladera. ¿En qué consiste una sección mixta a media ladera? Consiste en una sección en la cual nosotros estamos haciendo un corte y estamos haciendo un terraplén. Mi recomendación es que esta sección mixta, por favor, traten de evitarla al máximo. Es decir, que si tienen una sección mixta sea apenas un segmento, no más de 20 metros, para cambiar de la sección corte a una sección terraplén. O en su caso, para evadir un problema muy serio, pero esta solución, este terraplén, chicos, es la solución más compleja en términos de estabilidad cuando estamos en una ladera inclinada. Estabilizar este terraplén, cuando terminen de construir, va a quedar muy bonito, pero esperen a que llueva un poco, esperen a que haya algún pequeño movimiento, algún microsismo, cualquier solicitación que altere este equilibrio va a generar que este elemento se desprenda y aparezca una fisura aquí o en algún lugar. Y la fisurita, si no se la trata, se vuelve una herida. Si es herida, si no se la trata, se vuelve una inflamación. Si es inflamación, no se la trata, se vuelve un cáncer. Y tendríamos que lamentar que esta plataforma se nos vaya en cualquier momento. Entonces, tomen en cuenta esta recomendación, por favor, chicos, ¿no? Sección mixta para nosotros será una mala palabra, ¿ya? Bien, aquí es importante considerar dos cosas. El área de excavación siempre la vamos a medir en metro cuadrado porque es un valor geométrico, ¿no? Es un valor geométrico. Fíjense, en esta ladera igualmente, en metro cuadrado, calculo el metro cuadrado de este bicho y tengo el valor de mi área. Pero fíjense el volumen lo voy a calcular por áreas medias, por cualquier método, ¿no?, que ustedes quieran. Pero a este volumen yo le voy a dar nombre y apellido, ¿no? Su nombre va a ser metro cúbico y su apellido va a ser banco. Metro cúbico banco. ¿Qué quiere decir que sea metro cúbico banco? Que es un volumen que está siendo extraído del terreno en su posición original. Entonces, todo lo que es banco va a ser para nosotros suelo en su posición original, metro cúbico banco, ¿ok? Entonces, por favor, tengan presente esa idea. Y cuando calculo el terraplén, fíjense, el terraplén igual lo voy a calcular en unidades de metro cuadrado. Eso no va a cambiar porque es una unidad geométrica, ¿no? Metro cuadrado es metro cuadrado. Pero aquí entra ya el otro concepto donde yo digo nombre y apellido. Metro cúbico el nombre, el apellido compactado. ¿Por qué la diferencia? Este es en posición natural y este otro caso es en posición compactada, en posición final. Quiere decir eso que yo voy a tener en esta posición, voy a tener una densidad que se llama densidad banco. Sí, esta va a ser una densidad que se llama densidad banco. Y yo voy a tener acá una densidad que va a ser una densidad compactada. ¿Sí? Entonces la densidad banco y la densidad compactada van a ser siempre diferentes.
¿ok? Siempre van a ser diferentes. Normalmente la densidad compactada es mayor que la densidad en banco. ¿Por qué? Porque la densidad en banco nosotros la tenemos, que ha sido el suelo densificado en edades geológicas por el intemperismo, en algunos casos ha pasado un glaciar sobre la zona, en fin, eso ha generado una compactación que nosotros llamamos natural. En cambio, cuando hablamos del terraplén, yo tengo una densidad compactada que yo estoy induciendo a partir de equipo mecánico. Vale decir, esto sufre una compactación mecánica y dependerá de qué, dependerá de la energía de compactación que yo le esté aplicando a ese terraplén, ¿no? Depende de la energía de compactación que esté aplicando a este terraplén. ¿Ok? Entonces es clave. A ver, voy a ver, parece que alguien quiere entrar a la clase, alguien que ha llegado tarde. Un momento, no sé qué pasa con mi máquina. Bueno, se ha ido el Víctor Tarqui o ha vuelto. Aquí me han llegado solicitudes. Ok, entiendo que ya todos están en clase. Muy bien, continuamos. Fíjense, aquí yo les estoy proponiendo una sección tipo en terraplén, donde podemos apreciar la calzada, los 365 que ya les he comentado, la berma, unos 50 metros a cada lado de berma, total de mi plataforma 10.3. En este caso, mi sección tipo es un poco más complicada porque yo tengo mi capa de rodadura, que es concreto asfáltico, tengo mi capa base, bueno, aquí en este gráfico inferior lo podemos ver con más propiedad, mucho más grande, digamos. Entonces, aquí yo tendría mi capa base, que sería de 20 centímetros, mi capa subbase, fíjense, 20 centímetros, subrasante mejorada, acá 30 centímetros, acá tengo otro capa superior del terraplén, 30 centímetros, mi cuerpo de terraplén, ¿sí? Aquí he tratado de mostrarles con el mayor detalle posible cómo es una sección tipo. Para nosotros vamos en el proyecto a trabajar con una sección a este nivel, es decir, voy a cambiar de cursor y vamos a poner un cursor bolígrafo. Ya. Ok. Va mi capa de rodadura, sí, va mi capa base, va mi capa subbase. Hasta ahí. Y nuestra subrasante va a estar a este nivel. Acá. O sea que nuestro cuerpo de terraplén va a ser todo esto de aquí. ¿Ya? Lo que yo les estaba enseñando era una sección tipo muy particular en ese proyecto porque nuestro cuerpo de terraplén nuestro material de terraplén era un material no muy bueno. Entonces, por eso es que nosotros habíamos colocado, fíjense, una capa superior al terraplén de 30 centímetros, que era un espesor de 30, pero de un material mejorado al cuerpo del terraplén. Y una subrasante mejorada, como su nombre lo dice ahí, también de 30 centímetros, que nosotros le habíamos aplicado una mezcla con otro suelo de tal manera que mi suelo sea realmente mejorado, ¿no? Como subrasante.
En el caso del proyecto que vamos a hacer con ustedes, directamente vamos a hablar del paquete, de la estructura de pavimento, que es desde la capa de rodadura, la capa base o la capa subbase, si hablamos de pavimento flexible. Y si hablamos de pavimento rígido, bueno, será la losa y la capa base, ¿no? O la capa subbase. Habíamos fijado en la anterior clase el espesor de pavimento, ¿con cuánto habíamos quedado? Si alguien me recuerda, para el proyecto. De 0.55, ingeniero. 0.55, ya, ok. 0.55, bueno, ahí mi letra no sale muy bien. El espesor sería 0.55 para proyecto. De cualquier forma, vamos a definir en cómo se compone 0.55, de tal manera que ustedes puedan hacer su corredor y todo lo demás con este valor, ¿ok? Muy bien. Entonces nos quedamos con 0.55. Esta sería una sección tipo de pavimento que nos interesa medir en todo caso. A nosotros nos va a interesar a partir de este momento medir todo lo que representa el volumen, ya sea de corte o de terraplén, pero a este nivel. Vale decir, al nivel de la subrasante. Ahora es importante que empecemos a hablar de lo que es el cálculo geométrico de los valores de los materiales para subrasante. Fíjense, en este ejercicio tenemos la estructura de pavimento con gris, la línea de corte con un negro bien marcadito y la línea de terraplén con otro negro bien marcadito. O sea, tengo una sección tipo de corte, tengo una sección tipo de terraplén. ¿Qué tengo en la sección de corte? En la sección de corte tengo estos puntitos rojos, es lo que nosotros llamamos el offset de corte o cabecera de corte. Si el offset, bueno, lo han traído el término nuestros amigos brasileros. Yo les cuento esto cuando a mí me tocó hacer mi primer trabajo. Trabajé en el diseño de la carretera Quiquibé-Yucumo. Y la carretera Quiquibé-Yucumo, los proyectistas eran una empresa brasilera asociada con una empresa local nuestra. Y bueno, ellos aplicaban mucho el término de offset y para nosotros era algo nuevo, ¿no? Sin embargo, como que ¿cómo les diría? La terminología se ha ido haciendo familiar, pues en general la mayor parte de los ingenieros viales de Bolivia te entienden cuando le hablas de offset de corte. Sin embargo, podemos aplicar y decir cabecera de corte. Es muy largo, ¿no? Entonces yo prefiero, siempre digo offset. Pero la cabecera de corte, ¿qué es? Es la línea en la que se intersecta el talud de corte con el terreno natural a ambos lados. Listo. Entonces yo tengo ese valor. Cuando me voy a la sección de abajo, tengo el offset de terraplén, o si quieren el pie de terraplén, ¿no? Este está la cabeza del corte, bueno, este está el pie del terraplén, y es igual, es el concepto mismo de offset, pero en el caso del terraplén, offset de terraplén, porque ¿qué es? En la intersección del talud del terraplén con el terreno natural, tanto a izquierda como a derecha, ¿no? Entonces un puntito el offset. Y ese puntito obviamente está medido respecto del eje en la posición, digamos, en la proyección horizontal. Ya vamos a ver. Entonces, lo primero que yo hago cuando diseño la carretera, bueno, aparte de definir cotas y demás, y elaboro mi planilla, ustedes han visto ya su planilla, la GEO 03. En la GEO 03, si se fijan, a ambos extremos está la coordenada de offset, ¿no? De corte o de terraplén. Entonces, es este puntito, ¿sí? El offset. Y este puntito es el que nos va a definir. ¿Qué nos va a definir? Nos va a definir el ancho de trabajo. Entonces, mi ancho de trabajo me va a permitir, una vez que yo estaco este punto, le pongo estaca a este punto, entro con mi tractor y hago la limpieza aquí. ¿Limpieza de qué? Ustedes saben que el terreno natural donde está yendo el cursor es un terreno natural, pues, ¿no? ¿Y cómo es el terreno natural? Aquí tenemos pastito, tenemos arbustos,
y tenemos una capa que está contaminada con el humus, es decir, una capa con algún contenido vegetal, tanto en esta sección como en esta otra. Yo tengo aquí en esta otra este bicho también, ¿no? Donde está yendo el cursor, mi terreno natural, y ahí tengo vegetación, cualquier tema. Entonces yo marco y tengo que medir mi ancho de limpieza, mi limpieza de corte, y mido mi limpieza de terraplén, ¿no? Entonces es la primera acción que yo hago. ¿Y por qué tengo que medir la limpieza de corte y la limpieza de terraplén? Porque al limpiar el corte, fíjense, o al limpiar el terraplén, yo estoy quitando esta capa de humus que está aquí de amarillo. La estoy quitando, ¿sí? La estoy quitando en ambos casos. Entonces, al quitarla, estoy eliminando un área, aquí, fíjense, del área total, ahora me queda un área más reducida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que mi línea de cálculo ahora se está trasladando aquí. Para el corte, y para el terraplén se me está trasladando, se me está trasladando aquí. ¿Se dan cuenta ahora? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que mi área de corte ya no es pues todo esto, ¿no? Sí, bueno, en realidad mi área de corte todo desde arriba, pero mi área efectiva de corte ya se reduce a esto, lo que estoy achurando, ¿no? Esta es mi área efectiva de corte. Si hubiéramos estado en clase en nuestra pizarra, yo se los estaría marcando igual en la pizarra, ¿no? Entonces aquí surge el concepto de área efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque es el corte que efectivamente va a ser de uso. Si el material es bueno, este volumen va a ser para mí de utilidad. En el caso del terraplén es al revés. Fíjense, yo tenía esta línea donde está ahorita el puntero, pero como le he quitado la capa vegetal, pues ahora fíjense qué ha sucedido con mi área efectiva. Mi área efectiva ha crecido. Del área geométrica ahora mi área efectiva es bastante más grande, ¿no? Se habrán dado cuenta que he estado practicando estos días para escribir con este aparatito. Ya no están saliendo tan infantiles mis dibujos, ¿no? Bueno, uno de ustedes ha tenido la gentileza de facilitarme también unas herramientas. No he podido practicar todavía con esas, pero espero hacerlo en esta semana y a ver si para nuestra clase del sábado ya mejoro, ¿no? Bueno, fíjense, es importante hacer el dibujito porque nos ayuda a ver que esta realmente viene a ser el área efectiva de terraplén, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que yo tengo que mi área efectiva de corte, ¿qué es? Es mi área geométrica de corte menos la longitud de limpieza de corte multiplicado por el espesor. Es decir, le estoy quitando este amarillito, ¿no? Esa es mi área efectiva de corte. Es decir, este es el área con la cual yo voy a calcular mis movimientos de tierra. Y acá abajo tendría en forma análoga mi área efectiva de terraplén. Está muy mal el término, es área efectiva de terraplén, donde yo tendría más mi área geométrica de terraplén más la longitud de limpieza del terraplén por el espesor, ¿cierto? Entonces, ese sería mi área efectiva de terraplén. Ahora, ¿cómo se comporta? Venga, ¿alguna pregunta aquí antes de pasar al siguiente concepto? ¿Alguna pregunta? Si les queda claro. Miguel, una consulta. Adelante. Ingeniero, una consulta. Ese espesor que está considerando ahorita con franja amarilla, ¿qué más o menos dónde se puede recabar información o eso te lo da, esa información te da los estudios de geotecnia y demás?
Muy buena pregunta. Y ya la has respondido además. Y qué bueno que ustedes pregunten porque me ayudan siempre a completar, ¿no es cierto? Fíjense, este espesor es el espesor de la capa vegetal y depende de qué, depende de dónde estemos, pues, ¿no? A ver, en el altiplano, por ejemplo, a ver, ¿quién me pregunta cuánto creen que es el espesor de la capa vegetal en el altiplano? 30 centímetros. No, muchos en el altiplano. En el altiplano está entre 5 centímetros a 10, digamos, ¿no? Con suerte tendríamos 15, salvo que vayamos a un bofedal, pero es otra cosa, ¿no? En el bofedal y es otra la figura, pero en general el espesor de la capa vegetal es pues muy, muy pobre, muy débil. Justamente es una de las consecuencias, bueno, de la aridez de la zona, ¿no? En cambio, si nos vamos a una región como el Pantanal, por ejemplo, o los llanos venianos, el espesor de la capa vegetal va a estar tranquilamente entre 30 a 50 centímetros, ¿no? Y así, digamos, vamos a ir encontrando espesores entre 5 a 50 y eso, ¿cómo lo medimos? Lo medimos en campo, a partir de las calicatas de investigación que hacemos en todas las carreteras, ¿no? Que es lo que vamos a ver en nuestra siguiente clase, vamos a hablar del tema. Pero muy buena pregunta, es decir, nos permite aclarar a alguno de ustedes que no haya visto de dónde sale este espesor, ¿no? Este espesor realmente es bien importante, esa idea, es decir, y no es un valor fijo, ¿no? Sino que depende de cada sitio, por eso les digo, esto sale del estudio geotécnico. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces, ¿qué pasa con las líneas de offset? Vamos a suponer que yo tengo ahí una plataforma. En mi plataforma, ahí tengo la sección al inicio. ¿Qué tipo de sección según la vista, qué sección les sugiere eso? Respuesta. Corte. Perfecto, un corte. ¿Y ahí qué tendría? Una sección de Terraplén. ¿Cierto? Ok. Entonces fíjense, cuando yo tengo eso, esa otra línea me muestra esta de aquí. Voy a poner otra vez cursor, ¿cómo es? Láser. Fíjense, esta línea es el fin de la parte de la carretera en corte, ¿no? Si la sección en corte, voy avanzando hasta que de aquí a poco va desapareciendo, y a medida que va desapareciendo el corte empieza a aparecer el terraplén. Entonces, imagínense espacialmente esto. Yo tengo esto en rojo, que es un corte que está variando desde una sección plena de corte hasta un punto donde desaparece el corte, y tengo una sección en la que empieza a aparecer un terraplén hasta que tengo sección plena de terraplén. Cuando les digo que tenemos que reducir la sección mixta, esta es una sección mixta, fíjense, aquí tengo corte y tengo terraplén, aquí tengo más corte. Es decir, esto no lo podemos evitar, siempre va a haber en una carretera, pero esto tiene que ser lo más corto posible, chicos. Es decir, tenemos que pasar de corte a terraplén en una sección lo más corta posible. Y esta, sobre todo, donde está esta parte mixta, esa tiene que ser lo más corta posible. Ahora, ¿qué pasa con el offset? El offset que yo tengo, por ejemplo, es mi offset de terraplén. Fíjese, aquí aparece mi offset a la izquierda, que está empezando desde este punto, corte alto, hasta llegar a 0, y mi offset a la derecha, que estaba en este corte que no es tan alto, pero que llega finalmente a este punto donde es 0. Entonces, en todo este pequeño prisma que ustedes pueden ver aquí, en todo este pequeño prisma se produce mi transición de corte desde sección plena hasta corte 0. Y al otro lado me pasa lo mismo con el terraplén. Es decir, yo tengo que a partir de este punto se me empieza a generar un pie de terraplén, o si quieren un offset de terraplén, a la derecha, y a la izquierda igualmente, a partir de donde desaparece el corte aparece mi offset. Entonces tengo bien definidas mis líneas de offset de izquierda y de offset de derecha para el terraplén.
Aquí ya lo vemos montado sobre ese dibujo tridimensional de la bibliografía tradicional. Aquí identificamos los elementos. Bueno, aquí está mi ancho de plataforma. Fíjense, esta línea negra que está donde va el cursor ahorita es el perfil longitudinal en el eje, ¿no? Si mi perfil nace aquí y en cada sección se va definiendo, yo voy obteniendo mi perfil longitudinal. Luego tengo mi offset de corte. Fíjense, este es mi offset de corte a la izquierda, a la derecha. Tengo la cota a nivel de subrasante. Esta línea delgadita es mi cota a nivel de subrasante, ¿no? Y así, entonces voy identificando los diferentes elementos. Aquí a la derecha, vean, tengo mi offset de terraplane, bien marcadito. Y ahí está. Entonces, simplemente para aclarar más. Y esto otra es para aclarar más todavía. Mi sección 1, fíjense, es mi sección de corte plena, ¿no? Corte total. En mi sección 2 tengo un corte que ya se asemeja a media ladera, pero tengo el corte y aquí es el puntito donde estoy empezando a terraplenar. Mi sección 3, fíjense, ya es la indeseable sección mixta, una sección tipo COVID-19, ¿no? No la queremos para nada. La sección 4 igualmente es una sección mixta, que es la transición, el offset 0 está en la plena transición en el eje. Y luego me vengo a la sección 5, que fíjense, ya es una sección donde está empezando el terraplén, pero ya tengo sección básicamente en terraplén, esta ya no es mixta. Y la sección 6 ya tengo que es una sección de terraplén pleno, ¿no? Donde tengo mis dos offsets de terraplén a ambos lados. Entonces, fíjense, esa es la transición de los prismas y es así como yo calculo los movimientos de tierra. Calculo esta área de terraplén y tengo que calcular mis transiciones y establecer lo que llamamos la famosa distancia de paso. ¿Qué pasa en planta? Una proyección en planta es lo mismo. Como yo veo mi offset proyectado en planta, se ve así. Mi offset de terraplén se ve como está en esa línea verde. Fíjense que está la plataforma, ¿no es cierto? Es decir, es este prisma, pero proyectado en su proyección, digamos, horizontal, ¿no? En su proyección horizontal. Y aquí entro ya al detalle de lo que sería mi cálculo de áreas, ¿no es cierto? Mi cálculo de áreas y volúmenes. Yo tengo que calcular mi área de corte, tengo que calcular mi área de terraplén y a partir de el área y las áreas medias y las distancias yo voy a calcular mi volumen. Entonces, fíjense. Y aquí viene un concepto bien interesante. ¿Y por qué estoy haciendo esta explicación? Porque en algún momento alguno de los alumnos me había dicho, pero ingeniero, yo puedo calcular sin necesidad de aplicar la distancia de paso. Y aquí hay una explicación de por qué necesitamos calcular la distancia de paso. Fíjense aquí en el gráfico anterior, está bien claramente definido que yo no cambio de una sección de corte plena a una sección de terraplén plena, sino es a través de una transición, ¿cierto? Y la transición teoriza, porque lo que yo calculo ahorita es esta distancia de paso que sería para el corte hasta este punto, y calculo una distancia de paso para el terraplén desde este punto hasta este otro punto, ¿no? Es decir, calcularlo de otra forma es posible, obviamente, pero es decir, me da una precisión, una relojería importante, pero probablemente muy costosa a la hora de realizar el trabajo, ¿no? Entonces, nosotros hacemos abstracciones. Una de las abstracciones es que calculamos la sección como si fuera un perfil longitudinal y este corte lo asimilo, como lo vamos a ver aquí. Fíjense, este corte lo estoy asimilando como un triángulo hasta el punto de paso. ¿Cuál es el punto de paso? El punto en el que yo paso de corte a terraplén, o si quieren, de terraplén a corte. Por eso le llamamos punto de paso. Y para llegar al punto de paso, yo le llamo longitud o distancia de paso, pues, ¿no? Entonces, mi distancia de paso de terraplén
y al otro lado tengo mi distancia de paso de corte. Entonces yo calculo mis distancias de paso según esta teoría de prismas. ¿Sí? Entonces fíjense, para este caso yo tenía un área en el terraplén, yo llamo terraplén 1 con área 4280. Mi corte en la sección 2 vale 5720. Entonces tengo terraplén a corte y calculo por relación de triángulos. Esta es otro de los supuestos, otra de las simplificaciones que nosotros hacemos. Es decir, consideramos que esto es una relación de triángulos, básicamente. Entonces tengo un triángulo aquí en el terraplén, tengo un triángulo aquí en el corte, entonces es muy fácil que yo calcule esta distancia. Esta distancia, ¿cómo la voy a calcular? La voy a calcular como una relación de este triángulo grande, que sería corte 2 más terraplén 1, por la longitud total, que en este caso sería 20 metros, y en proporción a ese triángulo grande yo calculo las longitudes para las fracciones que correspondan, ¿no? A ver, hagan ustedes el cálculo para verificar si mi cálculo está bien, el 856 y el 1144. Háganlo ahí, ahorita. Que es básico, si se dan cuenta no tiene mayor complicación, pero lo que interesa es el concepto, ¿no? Entonces fíjense, este es el cálculo con distancia de paso, nos da esta distancia de paso, y cuando yo calculo el volumen del terraplén, tengo volumen sección 1 de terraplén vale 4280. Mi sección 2, ¿cuánto vale? 0. Entonces tengo 4280 más 0 sobre 2, que sería el promedio, por áreas medias, ¿no? Por la longitud de paso de terraplén, que sería 856, tengo 183.18 metros cúbicos. Y al otro lado, ¿qué tengo? Área 0 de corte más 5720, ¿no es cierto? Sobre 2, que es mi área media, multiplicado por la distancia de paso, que sería 1144. Y tengo 327.18. Perfecto. ¿Qué pasa si lo calculo sin distancias de paso? Tendría que mi terraplén empiece en 4280, termina en 0, donde está el cursor, es la teoría, lo que yo estoy pensando que es así. Lo divido entre 2 y lo multiplico por ¿cuánto? Por la longitud total, que sería 20 metros. O sea, considero que mi longitud de terraplén son los 20 metros de todo. Y fíjense, tengo 428 metros cúbicos de terraplén. Mi corte empezaría en 0 y terminaría en 5720. 0 más 5720 sobre 2 por 20, que sería la longitud de corte, la total, ¿no? De la sección de 20 metros. Por lo tanto, mi volumen sería 572 metros. Fíjense, en terraplén, este era el volumen, de acuerdo al triangulito, y yo estaría induciendo un volumen adicional caballo, ¿no? En el caso del corte, y si lo cuantifico, bueno, serían más 244 cubos. Fíjense, en el caso del corte, igualmente estoy induciendo todo este volumen adicional, que coincidentemente también nos da 244 metros cúbicos. Entonces, fíjense, el tema de cálculo de las distancias de paso, pues no es un gustito, ¿no? No es para que el alumno se complique más en sus cálculos, sino porque si no lo hacemos, pues nos va a ir como en feria. Vamos a tener volúmenes que son fuera de los normales. Muy bien. Ahora, nosotros necesitamos calcular las distancias
de paso. En el caso que yo tenga una sección que va de corte a corte, no tengo problema, ¿no? Va a ser corte 1 a corte 2, la longitud, la distancia va a ser la misma, la total, digamos, entre las dos secciones. Como dijimos, normalmente hemos dicho 20 metros. Si voy de terraplén a terraplén, ¿qué va a suceder? Bueno, siempre la línea negra gruesa, fíjense, corresponde al nivel de subrasante, y todo lo que está por encima de la subrasante es corte. Acá todo lo que está por debajo de la subrasante es terraplén. Entonces yo tengo mi terraplén 1, voy a un terraplén 2, mi volumen va a ser el área media de estos dos por la longitud total. Igualmente, si tengo una sección mixta 1 y una sección mixta 2, fíjense, voy a tener corte 1, corte 2, terraplén 1, terraplén 2, corte 1, corte 2, terraplén 1, terraplén 2, y calculo por separado, obviamente, mi corte de mi terraplén, siempre por la longitud total. Tengo otro caso de distancia de paso, donde yo paso de un corte a un terraplén, que es lo que hemos visto hace un momento, y también de un terraplén a un corte, es decir, el concepto es análogo, ¿no? No es lo mismo, pero es análogo, es decir, de una sección plena de corte al terraplén, y en otro caso al revés, de una sección de terraplén a una sección de corte. Y ahí es donde yo tengo que calcular con mi relación de triangulitos, ¿no ve? Aquí calculo mis triangulitos, defino mi distancia de paso de corte y mi distancia de paso de terraplén. ¿Y cómo voy a calcular mi volumen de corte? Voy a calcular este corte con 0 por esto. Este terraplén, este 0 más el terraplén sobre 2 por la distancia de paso del terraplén. Lo mismo cuando paso de terraplén a un corte. ¿Ok? Ustedes tranquilamente van definiendo estos procesos de cálculo. ¿Dónde empezamos a tener algunas complicaciones? Aquí tendríamos una primera complicación, donde yo estoy pasando de una sección de corte a una sección mixta. Entonces, fíjense, yo estoy pasando de una sección donde tengo un corte 1 a una sección donde tengo un corte 2, y además tengo un terraplén 2, ¿no? Para el corte, fíjense, el cálculo de la distancia de paso no es conflicto. Voy de corte 1 a corte 2. Y mi distancia de paso es completa, toda la sección. Pero para el terraplén sí tengo un pequeño conflicto. ¿Por qué razón? Porque tengo que definir un punto en el cual voy a considerar que a partir de ese punto comienza mi sección en terraplén. ¿Cómo lo hago? La forma que yo les estoy mostrando es una de tantas, ¿no? Como ya hemos hablado en otras partes de la materia, es decir, a veces hay autores o hay docentes, digamos, que pueden tener otra forma de calcular. ¿Cuál es más precisa? No sé, ¿no? Es decir, cada cual se va a acomodar según determinadas circunstancias. Lo que sí es imprescindible es discriminar y calcular las distancias de paso. ¿Ok? Porque si no lo calculamos, ya han visto cómo sería, ¿no? Si yo no calculo distancia de paso para este terraplén, yo estaría induciendo aquí un volumen que no existe. Entonces, una de las formas de cálculo es que yo mentalizo esta relación de triángulos. Yo tomaría que este corte 1 guarda relación con este terraplén 2, y aquí calculo este gran triángulo de corte 1 más terraplén 2, y hago la relación de triángulos para calcular esta longitud de distancia de paso para el terraplén. Me voy a la otra, donde paso de un terraplén a una sección mixta. Igualmente, tengo mi terraplén 2. Igual, tomo este triangulito aquí me imagino este otro triangulito para este terraplén. Entonces voy a considerar corte 2, terraplén 1, y con esa relación, sumando entre el corte 2 y el terraplén 1, obtengo la longitud de paso para el corte, ¿no? Hay algunos autores que el triángulo lo asimilan sumando estos dos valores y definen
la distancia de paso para este otro triángulo. La verdad que hay diferencias que no son representativas, ¿no? Yo personalmente en todos los proyectos en los que me ha tocado hacer diseño, que comprenderán que es más de uno, entonces hemos aplicado este otro concepto, ¿no? Sumo este triángulo más este triángulo y demás. Además que es como me lo había enseñado mi profesor, el ingeniero Vladimir Leisig, que en paz descanse, ¿no? Y Lucho Andrade, que también ha fallecido, que era mi jefe de trabajos prácticos. Con Lucho nos encontramos ya en la vida profesional cuando hicimos un posgrado precisamente de diseño de carreteras en la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocerlo mejor, de compartir, etcétera, ¿no? Estuvimos, incluso, bueno, estudiábamos juntos, porque éramos 3 bolivianos, había un tarijeño también, el ingeniero Benítez, Alberto Benítez. Y entre los 3 bolivianos, bueno, nos dimos un apoyo importante y tuvimos una participación, digamos, reconocida ya, porque en este curso habíamos 3 bolivianos, habían 3 mexicanos, 2 colombianos, 3 argentinos y una colega, una panameña. Y bueno, a veces había que competir en algunas cosas, no era divertido. Bueno, les cuento esto simplemente para amenizar un poquito la clase y rendirle un pequeño homenaje a estos 2 maestros, ¿no? Que, bueno, ya no están con nosotros. Bueno, yo les estoy transmitiendo lo que aprendí de ellos en este punto específico. Y el otro caso es cuando vamos a la inversa, yo tengo aquí mi sección mixta y de la mixta voy a corte, o tengo mi sección mixta y de la mixta voy a terraplén. Igualito, el concepto es el mismo. Yo asimilo el triángulo grande, sumo el terraplén con el corte de la siguiente sección. Y al otro caso, el corte con el terraplén de la siguiente sección para calcular el punto o la distancia de paso, ya sea del terraplén o del corte, ¿no? Esto se los estoy mostrando esquemáticamente para que ustedes hagan el juego numérico, el juego de los triángulos. Y por ejemplo, a ver, en este caso, ¿cómo sería el triángulo grande? Vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. El triángulo grande yo prolongaría esta línea, viene ahí, ¿no es cierto? Entonces, la cara del triángulo grande sería C1 más T2, ¿sí? Entonces sería la longitud total, digamos que sea 20 metros. Entonces 20 es C1 más C2, ¿como qué? Como el LC, o sea, como este bicho. ¿Esa qué? Perdón, se me fue, a C1, ¿cierto? Entonces eso es, yo estoy asimilando este triángulo, aquí este triángulo vendría, bueno, esto imagínense que es horizontal, ¿no? Y este es el triángulo. C1 más T2. Y al otro lado tengo los 20 metros. En este otro caso, ¿cómo sería? Yo prolongaría mi triángulo ahí, ¿no es cierto? Y el triángulo sería este. Esa línea me ha salido casi perfecta. Y esta otra, fíjense, aquí tengo C2, aquí vendría mi T1, ¿no es cierto? Y aquí tendría C2 más T1 más, y esto sería mis 20 metros. Y mi distancia de paso ya sería T1 respecto de 20. Entonces, ¿cómo sería la figura? Sería 20 es a C2 más T1 como mi distancia de paso de terraplén, que sería LT, ¿es a cuánto? Es a el valor del terraplén, ¿no? Es a T1.
y de aquí despejo LT, aquí despejo LC y tengo los valores. Similar a este otro caso, ¿no ves? Igual, ya tengo, aquí está bien formadito mi triángulo, pero yo lo puedo mostrar así si quieren. Ahí está, sería C1 más T2 mi triángulo, ¿no es cierto? Y para calcular esto sería T2 con LT. Acá lo mismo, este triángulo yo lo traigo del corte 2 hasta el T1, ¿no ve? Entonces mi triángulo sería este, aquí se repite C2, es este mismo C2 que está aquí. C2 más T1, LT, y luego C2 con respecto a LC, y tengo mi punto de paso, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Atentos, chicos. Hola, hola, hola. ¿Están escuchando? Bueno. Sí, escuchamos bien. Sí, ¿Alguna pregunta con el tema de lo que hemos visto hasta aquí con los bichos estos? Distancias de paso. Lo que me interesa, alumnos, es que entiendan la importancia de esta pequeña diferencia, de esta pequeña sutileza de cálculo, ¿no? Pero claro, como les digo, este método que les he explicado es un método. Hay otras formas, no sé, la verdad no sé cómo les explique el ingeniero Arteaga, creo que tiene alguna forma un poco distinta de calcular, pero los valores no son representativamente diferentes. ¿Cuándo es diferente? Cuando no toman distancia de paso. Ahí sí, ahí el cambio es fatal, ¿no? Diferencias se hacen notables. En todo caso, yo no tengo problema con que apliquen el método que ustedes encuentren, pero en su teoría lo tienen que explicar bien para que se entienda qué criterio han hecho, ¿ya? A ver, hasta aquí ustedes ya han hecho su proyecto de planta perfil, han entregado ya su diseño. Ahora estamos definiendo, aquí vamos a ver, estamos definiendo su sección tipo, ¿no es cierto? Estamos definiendo la sección terraplén. Hemos dicho la sección terraplén va a ser siempre 1 a 2, el terraplén. 2 a 1, 2 horizontal, 1 vertical, ¿sí? Estamos definiendo que el espesor del pavimento va a ser 0,55. Hemos definido la plataforma 365. Me parece que al principio habíamos dicho 2 metros de berma, ¿no es cierto? A ver, ratifíquenme eso. Cuando empezábamos el diseño, cuando empezábamos la materia. ¿Cuánto dijimos de berma? Confirmen, por favor. En la sección tipo, chicos. Y en la pendiente transversal. Fíjense, aquí en este proyecto está con 3% de pendiente transversal. Nosotros dijimos 2,5. $2,5%. Hola. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge. Ok, 2,5% a cada lado. ¿Ya? Y la berma habíamos quedado en 2 metros, ¿sí? ¿Hay algún criterio en contra? Ok, todo bien. Entonces, este es el criterio que estamos asumiendo. 2 metros de berma, 3,65. En terraplén estamos asumiendo 2 metros horizontal, 1 vertical. Y en corte
en corte, lo estoy dibujando ahorita en corte. Vamos a asumir dos tipos de taludes. Un talud que va a ser el 1-2. Y vamos a definir un talud que va a ser el 1-1. Ok. Entonces, con esto estamos definiendo ya los taludes. Estamos definiendo nuestra sección transversal. Y como ya ustedes han calculado su rasante, ¿no es cierto? Han calculado su rasante y con el espesor del pavimento, voy a dibujar aquí, con el espesor del pavimento tienen ya aquí su cota de subrasante. Ustedes van a calcular volúmenes con esta superficie, ¿no? A nivel subrasante, no a nivel rasante. Por eso es que aquí arriba, por ejemplo, van a tener 2 metros. Su plataforma va a estar ¿a cuánto? Su plataforma va a estar creo que estoy con... Está bien, con Plain. Ya, aquí voy a tener 5.15, ¿no? 6.15, perdón. 6.15. $6.15 y en curva será 6.15 más sobre ancho, ¿no? Ok, con superalte y todo. Entonces, acá en el borde de plataforma, en su planilla GEO03, tiene otra distancia, ¿no? No es 6.15, sino es 6.15 más lo que representa el espesor por la pendiente de la calzada, etcétera, ¿ok? Bien, entonces a este nivel para abajo ustedes calculan que van a calcular las áreas. Entonces gestionan su sección transversal y calculan las áreas. A todos ya les he reducido el tramo a 4 kilómetros, ¿no? Para planta y perfil. ¿Ok? Entonces, para las áreas ahora, ustedes van a reducir 500 metros a cada lado. O sea, si ustedes tenían 4 kilómetros aquí, para secciones transversales van a generar 500 después de 500 metros del inicio y antes de 500 metros del final. O sea, sus secciones transversales van a entregar para 3 kilómetros. ¿Ok? Para 3 kilómetros. Ok. Preguntas. Entonces, Inge, va a ser de la progresiva 5 más 000 más, y a la 8 más 000, ¿no, Inge? Ya, correcto. De tal como yo les a cada grupo le he dado, yo no veo una progresiva. A esa le suman 500 y demás. Entonces, en función de eso vamos. Ya, ok. Entonces, cuando ustedes generen sus secciones transversales, ¿qué van a tener? Van a tener que ya valores de áreas, ¿no es cierto? Y cuando tengan su valor de área, ustedes tienen que generar una planilla como la que tienen en pantalla. Entonces es la planilla, la MDT, perdón, esta es la 02, la 01 es la de limpieza, la MDT 02. Lo vamos a corregir aquí por si alguien está grabando. Esta es la MDT 02. Ok. Entonces yo tengo la MDT02. ¿Qué es lo que voy a obtener de la geometría? Lo que voy a obtener de la geometría es el cálculo geométrico ¿de qué? Del área. Entonces yo tengo aquí mis estacas. Seguramente aquí tenía una curva cada 10, pero después de la curva inmediatamente tengo cada 20. Bueno, aquí vuelvo otra vez cada 10. ¿Sí? Y más adelante seguramente volveré cada 20. En fin.
Ok, entonces este dato es el primero que voy a tener. El área geométrica ¿de qué? De corte. Luego voy a tener el área geométrica ¿de qué? De terraplén. Entonces esta planilla en columna, bueno, lo primero que voy a llenar obviamente va a ser mi progresiva, ¿no ve? Va a ser mi progresiva. Voy a calcular mi área geométrica de corte, mi área geométrica de terraplén. Todo está muy bien. Luego, ¿qué tengo? Tengo que calcular el área que corresponde a la capa vegetal. Y el área que corresponde a la capa vegetal para este proyecto era de 20 centímetros, 0,20. Entonces yo calculo esta área considerando la distancia entre los offsets, ¿no? ¿Se acuerdan de la distancia entre offset? De su planilla Geo 03. Calculo la distancia entre offset y tengo esa distancia multiplicado por 0,20. ¿Sí? Multiplicado por 0,20. Fíjense, aquí yo tengo esta columna que se llama ancho de trabajo y este ancho de trabajo viene a ser mi distancia entre offsets. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si alguien calcula ahorita 19,45 por 0,20, ¿cuánto le da? A ver. Sí, 3,89. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, tengo mi ancho de trabajo y con mi ancho de trabajo calculo mi área específica, mi área de la capa vegetal. Ahora, fíjense, yo tengo aquí corte, terraplén 0, corte, terraplén 0, corte, terraplén 0, corte, terraplén 0, corte, terraplén 0. Aquí ya tengo un corte. Aquí ya tengo un terraplén, aquí tengo corte y luego paso a corte 0 y esta sección pasa a ser totalmente un terraplén, ¿no? Fíjense entonces, yo estoy transicionando de corte a terraplén. Aquí tengo una sección mixta. Tengo una sección mixta, la única. Llego al siguiente y voy a tener una sección mixta, 2 secciones mixtas, 3 secciones mixtas. Este trazo, digamos, está complicado porque tengo 60 metros en sección mixta, ¿no? Más 80, si es que considero este 0,4. Entonces, fíjense, esta es la primera columna que voy a llenar, esta es la segunda columna que viene de mi cálculo geométrico de áreas. Y luego calculo el área de mi capa vegetal considerando 0,20 de espesor. Para el terraplén igualmente calculo con el mismo 0,20 porque obviamente no tiene por qué haber diferencia, ¿no es cierto? Tal vez por cálculo académico podríamos decir, en terraplenes voy a limpiar no 0,20 sino 0,40, pero en la práctica no se hace eso, ¿no? En la práctica se lo pela todo por igual, con el mismo valor, ¿ok? Bueno, ya tengo mis áreas específicas. ¿Qué más? Yo luego, en función de eso, calculo mi área efectiva, tanto de corte como de terraplén. Ya hemos visto cómo se calcula el área efectiva de corte. El área efectiva de corte, por ejemplo, resta en 20,84 menos 3,75. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 20,84 menos 3,75. 17,09. 17,09. Fíjense, es este valor, ¿no? Entonces yo calculo, y lo mismo para el terraplén, solamente que el terraplén yo más, a diferencia de restarle, le tengo que sumar, ¿no? Entonces fíjense, para la progresiva 2 más 510, por ejemplo, ¿cuánto sería? 31,10 más 4,80, ¿cuánto me da? 31,10 más 4,80 tengo 35,90. Entonces ya he llenado yo estas 3 columnas, ¿sí? Ya las he llenado las 3 columnas, ya tengo los valores y fíjense lo que les estaba comentando hace un momento. El siguiente paso para mí ya es calcular las distancias de paso. Entonces, ¿yo qué tengo que identificar? Tengo que identificar dónde tengo transición. Entonces, fíjense, yo tengo aquí 2 transiciones, porque vengo de corte
corte 0, llego a corte terraplén. Pues aquí tengo yo una primera transición que va de sección plena de corte a sección mixta, ¿no ve? Y luego de esta sección mixta, fíjense, paso a una sección de pleno terraplén. Entonces tengo que darle una distancia de paso para este pedazo de terraplén que aparece de algún lugar. Entonces calculo 4.96 de acuerdo al método que hemos aplicado. Y para la siguiente distancia de paso voy de esta sección mixta, que sería 0.97.205, voy a 0.911. Entonces tengo mi corte 1, 0.97, mi terraplén 1, 205, a mi terraplén 2, que sería 9.11. ¿Sí? Pero mi distancia a cuál corresponde. El terraplén no hay problema, porque fíjense, el terraplén va a ser 20 metros, porque estoy transicionando de terraplén a terraplén. ¿Dónde va a ser mi distancia de paso? Va a ser para el corte, pues, porque está variando de 0.97 a 0. Entonces ahí yo necesito mi distancia de paso para promediar el 0.97 con el 0 y multiplicarlo por esto, ¿no? Y me va a salir un valor bien chiquitito de área efectiva. Entonces fíjense ustedes, una vez que yo calculo esto, ya estoy en condición de ¿qué? De calcular qué cosas. Bueno, aquí abajo les estoy mostrando otra zona donde necesito calcular distancia de paso, ¿no? Aquí estoy pasando de corte a mixta, luego tengo mixta y paso de mixta a, de terraplén estoy pasando a corte más bien, ¿no? Eso es, estoy pasando de terraplén a corte. Bien, antes de calcular volúmenes, aquí les estoy mostrando esto. Dice área adicional. ¿Qué es el área adicional? El área adicional es un área que no está normalmente contemplado en el proyecto en sí, sino que es un evento que se presenta porque algo necesita un ajuste. Por ejemplo, en el caso de este proyecto, estos 380 corresponden a un cambio de material porque el suelo sobre el cual vamos a construir el terraplén en este segmento es muy malo. Entonces lo que se ha hecho ha sido calcular una sección adicional en la cual extraemos ese volumen y incluimos este volumen, ¿no? Eso. Entonces este volumen pasa a formar parte del volumen total. Y una vez que tengo las áreas, ahora sí, calculo los volúmenes efectivos. Fíjense, con la distancia de paso, tengo que calcular con la distancia de paso de corte, es decir, esta columna ya adquiere relevancia porque voy a calcular mi área efectiva, ¿sí? Voy a promediar mi área efectiva y la voy a multiplicar por la distancia de paso y voy a tener esta columna. Ustedes verifiquen y bueno, esto tiene que cerrar, ¿no? Luego, una vez que calculo mi volumen efectivo de corte, calculo mi volumen efectivo de terraplén. Entonces tengo mi volumen efectivo de terraplén y mi volumen adicional y tengo calculado mi volumen efectivo de corte, mi volumen efectivo de terraplén y mi volumen adicional de terraplén. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Preguntas, jóvenes? Y una consulta. Sí, adelante. ¿Vamos a considerar algún tipo de suelo para el proyecto, ingeniero? Sí, yo les voy a dar esa información para que ustedes puedan, como les digo, llevar adelante el ejercicio, ¿no? Esa información yo les voy a facilitar. ¿Ok? A ver, yo les voy a pasar esta planilla que está en pantalla. Están viendo en pantalla, ¿no?
Sí. Sí, sí. Sí, Ya. se ve. Ok, esta planilla yo se les voy a pasar para que por grupos llenen una carilla. A ver, ¿cuántas hojas son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Son 6, ya. Entonces, cada grupo va a llenar una carilla del 1 al 6 y el grupo 7, 8, 9, etcétera, vuelven al 1, ¿cierto? Entonces, la primera página del 32 al 36, el grupo 1 y el 6. Esta otra página sería el 2 y el 7. Esta otra página el 3 y el 8. Esta otra página el 4 y el 9. Esta otra página el 5 y el 10, ¿no? El 5 y el 10. No, me da para más, ¿no? Volvemos. Esta sería la 1, el grupo 1, 5 y 11. Esta otra lámina, la 36, sería el grupo 2, 6 y 12. Esta sería el grupo 3, 7 y 12. Esta otra sería el grupo 4. Ingeniero, Sí. Adelante, ¿qué pasó? creo que tendría que dividirlo por... Si tiene 6 planillas, lo va a dividir entonces a los 6 primeros grupos y los sucesivamente 6 grupos, ¿así va a ser? Sí. ¿O Exactamente, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 porque la séptima está 7 planillas, ya vamos a hacer las 7. Creo que nos da ahí los del 1 al 7, luego del 8 al 13, del 14 al 21. No somos más de... 14, Somos 15 grupos nomás, ¿no? O 14 creo. ¿Ya? 14, 13? Ok, entonces lo llenan esto. A ver, y para la siguiente clase tendríamos que tener llena esta planilla y vamos a ir rellenando las otras columnas. ¿Ok? Pues esto lo rellenan hasta toda la planilla que le toque a cada grupo, ¿no? ¿Ok? Entonces esto yo les voy a subir al Classroom para que lo complete. ¿Ya? Y ahí les voy a poner la instrucción más bien para que quede más claro. Pero lo que yo quería era que vean bien que es la planilla MDT02, ¿sí? Y lo que hemos ido explicando ahora lo van llenando ustedes. ¿Ya? Calculando incluso las distancias de paso, es decir, todo lo que hemos avanzado en la clase de hoy. Y luego vamos a ir completando a medida que avanzamos con la materia. Mi recomendación sería que ya empiecen a hacer su proyecto también con esto, de tal manera que vayamos avanzando de manera simultánea, ¿no? Que vayamos avanzando de manera simultánea. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ingeniero, ¿esto para cuándo sería? Para en la clase del sábado, pues, ¿no? Por eso les estoy reduciendo a llenar solo la planilla. Es decir, no es más que eso. Es un trabajo de, no sé, será media hora en el peor de los casos. Lo que quiero es que practiquen, ¿no? Que hagan numeritos, que calculen sus... Y que una consulta, ¿va a ser a mano, a pulso o va a ser por Excel? A manopla, pues a manopla. Ahora si lo hacen por Excel, igual me lo pasan a manito para que les salga bonita su letra. Y me lo suben a la dirección que yo les voy a dar, ¿no? PDF, solo una lámina, ¿no? Cada uno. Y solo esas columnas. El resto lo vamos a llenar, como les digo, ya en la siguiente clase. Lo vamos a hacer así más dinámico. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta para... Dije una pregunta. Sí.
Las distancias de ese espaciamiento de corte y de lleno adicional se va a mantener en 20 centímetros. En 20, no, en 20 metros. Las distancias, no, son en metros las distancias, ¿no? ¿O me estás hablando de espesor? No entiendo. Hay un espesor sí, el espesor para cortar la vegetación y esas cosas. ¿Se va a mantener en 20 centímetros? A ver, espesor, 20 centímetros. A ver, en la planilla que les estoy pasando veremos cómo está. Dame un minuto, abriremos el archivo. Está con 0.22. Claro, ustedes sí lo van a ver, ¿no? Incluso esto está reducido en el número de estacas, porque estamos tomando estacas cada 100 metros. Es un ejercicio más académico, ¿no? Bueno, extraído de un proyecto de la vida real, pero lo he reducido he quitado las estacas intermedias y los espesores los he dejado en 0.22, como estaría seguramente en el proyecto. Y en cada caso les estoy dejando una fila o dos filas de cálculo como ejemplo, ¿no? Para que les quede más claro qué es lo que se quiere, ¿sí? Entonces les voy a mandar entonces. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos, señoritas? A ver, vamos a tomar la lista mientras hay alguna pregunta. Ingeniero, entonces esta práctica de las planillas que nos está pidiendo, Sí. ¿la vamos a hacer a mano para el día sábado? Sí, me lo envían el viernes en la noche. Y el mismo viernes en la noche tendríamos que presentar las prácticas 6 y 7. Sí, pero se supone que eso ya lo están haciendo, ¿no? Porque yo les he concedido un plazo adicional por algún motivo que tenían. Por eso les decía que se nos iban a juntar cosas, ¿no? Así yo necesito que ustedes practiquen esto ya para la siguiente clase. Esa es la intención. A ver, lo que estamos tratando de hacer es lo que hubiéramos hecho en nuestra clase, si estábamos en nuestra sala del quinto piso. Ahorita estarían ustedes llenando sus planillas. ¿No ve? Si yo les diría, chicos, a ver, llenen esta planillita, papá, como hemos hecho varias clases, ¿no? Estarían calculando sus planillitas de a dos, individuales, como quieran. Entonces, por eso, digamos, ahorita la clase la estamos terminando para que le den y lo hagan con calma, ¿no? Tal vez no ahorita, sino más tarde, mañana temprano. Si se dan cuenta, es un ejercicio bastante mecánico al final. Lo que interesa es que ustedes agarren la práctica y el concepto, ¿no? Y si esto no lo han manejado para la próxima clase, pues estamos atrasaditos. Por lo tanto, por eso es que yo les pido que lo entreguen el viernes, ¿no? Y que lo tengan ya. Si quieren, lo podemos postergar hasta el sábado por la mañana, ¿no? O sea, no le pondremos hora, pero me lo entregan el viernes hasta el sábado antes de la clase, listo. O hasta el sábado 8 de la mañana pueden subirlo. Hola. Está bien, Inge. Súper bien, Inge. Clase, Inge, porfa. Perdón. Hasta antesito de la clase, Inge, por favor. Hasta las 8, pues, hasta las 8. Nuestra clase a las 9. Así que si no duermen, el de 8 a 9 se toman su café bien cargado y a las 9 están pilas para la... ¿No? Está bien, Inge, está bien. Gracias. Bueno, chicos, vamos a llamar lista porque un profesor me ha dicho que un día que han pasado clases. Ingeniero, una consulta. Diga. Friccionate, no sabes doler harto. Eso friccionate, pero.
Adelante, ¿qué pasó? Inge, nos tenía que proporcionar las diapositivas un día antes de la clase. ¿Eso cómo